Continuamos avanzando en la mañana de la 104.7. 9 minutos pasan de la hora 9 y ya tenemos por acá a nuestros primeros invitados. Fernando Pereira, hombre que ya ha venido unas cuantas veces, presidente del Frente Amplio. ¿Cómo le va? Buenos días, un gusto tenerlo por acá. Un placer estar con ustedes. ¿Madrugó? Bueno, casi todos los días. Hoy no es la excepción. Para llegar a Rocha. Yo los domingos, puntual, que uno podría dormir un poco más, yo soy muy fanático de la feria, así que tempranito estoy ahí. Y no sé, carne baja, bueno. Cuando nos acostumbramos a levantarnos a determinada hora, sea, sí, el reloj biológico, sea el día que sea, sí, nos levantamos. Y bueno, también un hombre de la casa, el senador Aníbal Pereira. ¿Cómo le va? De la casa, digo, porque es acá y porque es acá. Buen ¿Todo día, bien? Daniel, un gustazo. Hace tiempo que no venía. Hace un tiempito, cierto. Y si no me invitan, no vengo. Algo tan natural como es. Pero usted se invita solo. No, se invita solo. No, eso no. ¿Todo bien? Bárbaro. Caminando como siempre. Pero llegó en hora. Le digo a Fernando, llegó en hora porque él generalmente llega tarde, porque se para con uno, se para con otro, pero bueno. 5 o 10 minutos tarde. Le erro los cálculos, hoy no lo erré. Está bien. Bueno, comenzando con el Frente Amplio, te escucha. Río Negro fue el primer lugar, hoy le toca a Rocha. Cuéntenos un poquitito de qué se trata esto. Nosotros cuando hicimos el primer Frente Te Escucha, lo hicimos en la oposición, lo hicimos durante 2 años, y después hicimos un año de una gira por el agro, en el medio de la sequía, y un año de construcción de programa en lo que se llamó la construcción programática del Frente Amplio. Diálogos por Uruguay, y en esas reuniones que fueron durante 3 años y medio, nos comprometimos con los uruguayos y uruguayas que visitábamos que si el Frente Amplio ganaba, íbamos a venir a hacer lo mismo, a escuchar las demandas que tuviera el pueblo organizado, las demandas que la gente del departamento tuviera, y al mismo tiempo devolver, porque cuando hay una campaña electoral uno hace una serie de compromisos. En este caso hicimos 48 compromisos en el acto de Colonia, en el Real de San Carlos, que luego por distintos mecanismos se construyeron en 63 mecanismos, en 63 propuestas para medirlas bien, para poderlas medir bien, y hoy al departamento de Rocha traemos en cuáles de esos compromisos se avanzó y cuánto se avanzó. Es decir, cuántos bonos escolares dimos en el departamento, cuántas becas Butiá, cuántos tiempos extendidos o tiempos completos en escuelas o liceos de La Paloma, cuánta obra pública, cuánta inversión educativa. Me parece que eso le da al habitante del departamento la posibilidad de comparar la promesa electoral con el acto político de gobernar, con la gestión de gobierno, y al mismo tiempo nos permite escuchar o nuevas demandas o demandas que han quedado por el camino para transmitírselas al gobierno y poder dar respuesta posteriormente a los nuevos planteos. Pero claramente podemos decir, supimos cumplir a pesar de todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? Uruguay agarró un país que lo habían dejado detonado, digamos. Cuando uno dice detonado es que tenía un déficit fiscal de $1.000 millones mayor al que era esperable, de acuerdo a los datos de la última rendición de cuentas del gobierno de la calle. Uruguay agarró un gobierno que debía más de $1.000 millones. Uruguay agarró un Estado debilitado por no haber cubierto las vacantes necesarias, por no haber atendido la política territorial, y eso hay que recomponerlo y construir un gobierno, y en el medio de eso hay que cumplir con los compromisos que se hicieron con la gente, para dar uno, el de videovigilancia, cámaras para que la gente pueda vivir con mayor seguridad. Nos habíamos comprometido a llegar a 20.000, ya llegamos a 19.300, es decir, a 20.000 vamos a llegar y seguramente las vamos a pasar. Estamos contratando policías para cada uno de los departamentos, es decir, esas explicaciones van a estar en este documento, que como verá usted es un documento amplio, porque por un lado tiene las demandas, los compromisos que el Frente Amplio hizo con la gente, pero por otro lado, compromiso por compromiso, los cumplimientos que hay, vinculados al proyecto Procría, vinculados al agro, vinculados al comercio, vinculados al turismo, vinculados al puerto de La Paloma, donde va a haber una inversión importante, vinculados a obras de infraestructura en rutas que estaban sumamente abandonadas. Es decir, hay un proyecto que está cumpliendo. Nos podemos mirar a la cara entre los frente amplistas y decir, estamos sabiendo cumplir, ¿no?
se está cumpliendo, digo, porque hay un descontento generalizado con el gobierno y sobre todo del Frente Amplista. Y eso es lo que hay que lograr, conversar con la gente. Pues lo que nos pasó en Río Negro es que cuando le presentábamos este documento en la asamblea de Frente Amplistas o de cualquier organización social, nos decían, no sabíamos de esto. No teníamos idea que esto estaba pasando en el departamento. Entonces, una cuestión es la gestión comunicación, y otra cuestión es hablar con la gente. Nosotros necesitamos gobernar para la gente, pero también gobernar con la gente. Y con la gente es con la gente que se organiza para cambiar la sociedad, con los vecinos que tienen sueños y esperanzas compartidas, con la lógica de cambiar la vida a la gente. El acuerdo entre la Presidencia de la República y el OPP con las intendencias departamentales para volcar la cifra más grande de la historia para las intendencias departamentales, luego eso se ve reflejado en campus deportivos, en mejora de calles, en veredas, en plazas de mejor calidad. Es decir, hay una preocupación central porque los dineros públicos lleguen al interior del país. Y al mismo tiempo hay acciones concretas del gobierno nacional para cumplir sus prioridades y medirlas departamento por departamento. Nosotros estamos pudiendo plantear cada uno de los compromisos del gobierno en términos nacionales, pero también en términos departamentales, es decir, desagregado departamento por departamento. Porque si usted tiene un problema mayor en frontera, usted va a tener una política que no tiene que ver con un país, con un departamento de centro o del este del país. Entonces, de alguna manera, lo que se está tratando con este Frente Amplio Te Escucha es, departamento por departamento, informar a la gente. Este no va a ser el único año en que vamos a venir el año que viene y seguramente el subsiguiente. Y estamos viendo con senadores, con miembros de la dirección política del Frente Amplio, porque se trata de un trabajo conjunto y al mismo tiempo, 15 días después, va a venir un ministro que va a dar respuestas a algunos de los temas que acá se planteen en estas reuniones que hoy vamos a tener. Entonces, es un juego en equipo y es estar en el territorio, que es donde mejor se siente el Frente Amplio. Decía el general Seregni, el Frente Amplio nace del pueblo y se nutre de él. Y nutrirse es fundamental para una organización de carácter popular, de carácter democrática y de izquierda, ¿no? Varios temas sobre la mesa. El tema de la inseguridad me imagino que sigue siendo uno de los principales temas que a usted seguramente le deben de tratar. Digo, sigue habiendo enormes dificultades con eso, ¿no? Digo, no es de ahora, es de... Sin duda. Hace unos cuantos años. Es la primera vez que los delitos tienen una tendencia a la baja pronunciada. Pronunciada no quiere decir se resolvió el problema. Ojalá yo le pudiera decir se resolvió el problema. No se resolvió el problema, pero hemos bajado en rapiñas, en hurtos, en estafas, en homicidios. Nosotros necesitamos tener la aplicación del plan que presentó el Ministerio del Interior, que muchos aspectos ya estaban aplicándose, para, en una política de 10 años, llevar a la seguridad del país a una lógica que la gente pueda vivir en paz en la plaza, en la playa, en el parque, caminar de noche sin sentir temores. Este es un trabajo que va a llevar años, es un trabajo de mediano plazo. Se trabajó intensamente durante el primer año de gobierno para construir el Plan Nacional de Seguridad, que tiene un conjunto de componentes sociales. Ya se empezó con el programa Más Barrio, precisamente en Cerro Norte, y eso es la llegada del Estado, no solo desde la seguridad pública del Ministerio del Interior, sino también desde las políticas sociales que tienen que atender la problemática de un barrio que claramente tiene postergaciones, que claramente tiene déficit. Y así se va a llevar a 40 localidades distintas del interior y barrios de Montevideo, con lo cual, digamos, va a haber instrumentos para mejorar la seguridad pública, pero sin duda es la principal preocupación de los uruguayos en general y es la segunda de los habitantes del interior. Para los habitantes del interior la principal preocupación es el empleo y es lógico, pero luego viene la seguridad. Entonces, hacer de cuenta que este tema no existe sería una torpeza política que el Frente Amplio no va a cometer. Tampoco va a hacer de cuenta que nada está sucediendo porque estamos cambiando. Estamos dando... ¿Por qué se demoró un año? ¿Por qué se demoró un año en el famoso plan? Bueno, porque es un plan a 10 años. Nosotros teníamos un plan para el primer año y lo aplicamos. Y aplicando ese plan capturamos a las principales bandas de narcotraficantes del Uruguay, que están hoy presos y procesados. Hicimos las requisas más grandes de droga que se habían hecho en el último tiempo.
generamos una circunstancia para que el delito disminuyera en los delitos más violentos, que cayera sustancialmente de los delitos contra la propiedad. Pero naturalmente que construir un proceso de largo plazo no se hace en 4 días, en ninguna parte. Y además consultar organizaciones sociales, me refiero a sindicatos vinculados a la seguridad privada, patronales vinculadas a la seguridad privada, consultar la academia, consultar a los partidos políticos, es un tiempo de diálogo. El itinerario se cumplió a la perfección y se entregó un documento de más de 380 páginas con una orientación de trabajo que el Ministerio está llevando adelante, ¿no? Aníbal, más allá de que seas rochense, digo, eres senador de la República, recorres el país, ¿con qué te has encontrado? ¿Cuál es el principal problema del uruguayo, de aquel de a pie, ya que tú eres de los que andas de a pie? Fernando lo decía, en el interior y en algunas zonas con mayor fuerza, el tema del empleo es la principal preocupación. La seguridad, obviamente, todo lo que vivimos en comunidades donde nos acostumbramos a una vida pasible, hoy tenemos fenómenos que los propios vecinos advierten en su lugar, como cuando te dicen, bueno, la boca de pasta base me cambió la vida. Y en realidad, como decía Fernando, esos fenómenos no se resuelven con magia, ¿no? Y hoy entendemos que hay una intencionalidad permanente de instalar esa lógica, ¿no? De querer resolver esos problemas con discursos superficiales y confrontaciones de los ciudadanos. Como que hay una parte del Uruguay que no le preocupa la delincuencia. Y eso es lo que definitivamente es lo que hay que poner blanco sobre negro. El plan que acaba de quedar, digamos, presentado a la población, todos los partidos políticos aportaron. Si usted lee los programas de todos los partidos políticos, en todos ellos hay aspectos que contemplan este plan. Entonces, no puede seguir pasándonos que en aquellos temas que son centrales para la vida de todos nosotros, por el simple hecho de querer tener un pedacito de un botín electoral, sigo buscándole el pelo al huevo, ¿no? Y quedó claro en la interpelación al ministro Negro, donde inclusive legisladores, hubo 2 interpelaciones en esa interpelación, ¿no? Una dentro del propio Partido Colorado, queriendo ver quién tenía más protagonismo, y otra que se le quiso realizar al ministro, y otra que lo que hizo fue interpelar ministros que la mayoría están muertos, para instalar un relato en la sociedad. ¿Es necesario instalar un relato en el tema de seguridad, que es algo que nos atraviesa a todos? ¿Es necesario banalizar, llevar una radio espica y un Nokia viejo para decir que las herramientas que utiliza, y eso indigna, porque en esas cuestiones está la vida de la gente? Entonces lo que te tiene que preocupar son efectivamente acciones que traten de revertir esta realidad. Y lo del empleo también, ¿no? Bueno, si tú ves el relato que se instala, hubo parte de la oposición, no toda, que Orsi cuando fue a China lo masacraron, que no puede ir a China, que molesta a Estados Unidos, cuando el presidente toma posturas como presidente de la nación, de relacionarse con todo el mundo. Y es lo que nosotros hoy, en este mundo tan complejo, donde un presidente te anuncia una guerra por Twitter, ¿cuál es el rol de nuestro país? La principal preocupación nuestra es el trabajo de la gente. Cualquier mercado esto que se te caiga, yo siempre pongo el ejemplo del frigorífico Copayán, le voy a poner toda la vida ese ejemplo. Estuvo a punto de mandar a todos los trabajadores seguros de paro hace 6 años porque no entraba al mercado de China. Cuando logramos que ingresó al mercado de China por este tipo de relación seria, institucional de nuestro gobierno, hoy hay 600 personas trabajando. El acuerdo con la Unión Europea es histórico. Lo que implica el nuevo acuerdo con China, hoy está este frigorífico ampliando sus instalaciones, va a trabajar más gente. Entonces, tenemos que relacionar esas cosas con cómo impacta. La ley que votó el Senado, que esperemos que en pocos días, que en esta semana el diputado lo vote, no es una ley mágica, como ninguna ley lo es, pero va a posibilitar nuevas herramientas, un subsidio importante a las pequeñas y medianas empresas, y esto tiene que difundirse, porque estas leyes se han venido aplicando, pero sin resultado en varios puntos en las leyes anteriores, ¿no? En otro momento, el gobierno anterior,
propuso una ley similar en pandemia para tratar de facilitar a las empresas la contratación de determinados sectores de la sociedad que tienen problemas de empleo. Ahora se direcciona a jóvenes entre 15 y 29 años, a mujeres de más de 50 años, jefas de hogar, a discapacitados, a la población afro, dándole subsidio entre un 25 y el 80% a las empresas que contraten entre 3 meses y un año. Eso es una decisión muy potente que apunta justamente a dos tiros, ¿no? Un pájaro de dos tiros. Tratar de fortalecer a las empresas que son chicas y medianas, que son las que sostienen el empleo mayoritariamente en este país, y también a la gente que tiene dificultades para acceder al empleo. Entonces, hay una direccionalidad que va en ese sentido. Lo que sí entendemos, en esta ley de trabajo, si tú lees la discusión del Senado, parece increíble, ¿no? Que haya gente que haya querido trancar porque decía que se votaba el día antes del 1 de mayo. O sea, no podemos, en temas que todos entendemos que son efectivamente importantes para la gente, después buscar la diferencia por el simple hecho de querer pegarle al gobierno. Entonces ahí creo que estamos mal y necesitamos seguir haciendo esfuerzos no solo de discurso para... Y eso tiene que ver con esto que decía Fernando. Hoy nosotros no venimos a decir algo que no está pasando. Venimos, en Rocha hay 2.741 bonos escolares. Hace un año existían, no existían. Eso resuelve los problemas de las familias que tienen niños. No lo resuelve todos, pero que es, en definitiva, una acción que va en el compromiso asumido de las cuestiones que hay que priorizar, ¿no? El plan crianza. Hay 800 botijas en Rocha que ya lo tienen, ¿no? Lo que tiene que ver con las becas Butiá. Comenzó este año con, creo que son 500 chiquilines, y progresivamente eso va a seguir. Eso es una nueva realidad para las familias que necesitan los mayores esfuerzos. Y a su vez, en el presupuesto quinquenal, se toma una medida de gravar a las empresas transnacionales que no pagaban acá, y ahí está la irracionalidad de esos nuevos recursos que el Estado necesita para las políticas públicas. Seguimos siendo un país muy caro, ya lo hemos hablado en otras oportunidades, no estamos descubriendo la pólvora. Uruguay es de los países que ha crecido menos en este último tiempo, en el contexto del continente, según los economistas. ¿Cómo es el panorama en un futuro? Yo sé que es difícil en el mundo en el que estamos viviendo, que no sabemos qué va a pasar mañana. Usted puede predecir crecimientos cuando hay estabilidad a nivel planetario, cuando hay guerras instaladas en el Medio Oriente que encarecen el precio del petróleo, y con un loco Uruguay ahí no produce, que no se sabe lo que va a hacer, con un presidente que cree que es el presidente del mundo, no de Estados Unidos, y toma decisiones de invadir países, de generar guerra de intensidad mayor, nos lleva el petróleo a un aumento de más de 40%, con lo cual, digamos, el crecimiento es esperable cuando uno tiene una cierta estabilidad en el mundo, y muy inesperado cuando esa inestabilidad no existe. Por ejemplo, en Europa tienen un enorme problema con la producción automotriz porque Estados Unidos le colocó un arancel tan alto que les conviene producir en Estados Unidos, y eso afecta al empleo en Europa. Imagínese cuánto puede afectar al sur del sur cualquier decisión. Lo que planteaba Aníbal en el sentido de que Uruguay tiene que tener todos los mercados abiertos, Uruguay ha generado un abanico de acuerdos comerciales con distintos países, no solo con China, con más de 100 países, que le permite tener niveles de exportación más que aceptables. Incluso en el caso China se le puede vender mucho más en la medida que el Uruguay produzca más, y eso implica, entre otras cosas, que el riego llegue, y estamos trabajando para que el riego llegue en unas primeras 2 experiencias, una en 33, entonces muy cerca de acá. Entonces, digamos, en la medida que el Uruguay genere condiciones para mejor producción, y eso requiere de agua y no de estar rezando, porque si bien eso muchos años funciona, otros años, como el anterior, tuvo problemas enormes de sequía, o la producción agropecuaria y la producción ganadera siguen siendo vitales para la exportación de Uruguay. Luego hemos logrado tener la inflación en los niveles más bajos de la historia del Uruguay, de los últimos 70 años. Eso con el tiempo va a abaratar
al Uruguay, porque en la medida que los productos no crecen de valor o no crecen sustancialmente de valor, bueno, naturalmente que va a ir generando impacto. También se pueden tomar otras medidas. En un momento se acordaban con los supermercados 100 o 150 productos de la canasta básica para que esos productos no tuvieran aumentos durante determinado tiempo. Era más que nada un acuerdo entre gobiernos y empresas. Probablemente se pueda explorar, pero lo que hay que seguir haciendo es mejorando el salario. De hecho, este año, el año 2025, el salario aumentó 2.2%, apenas 0.2% por debajo de todo el periodo de la calle. Las jubilaciones mínimas aumentaron por encima del 5%. Entonces, digamos, hemos hecho un esfuerzo, se generaron 26.000 puestos de trabajo que están bastante desperdigados por el país. ¿Son suficientes? No, pero tenemos la tasa de empleo más alta de la historia del Uruguay. Y un desempleo razonable, pero el que no tiene empleo lo busca. Y nosotros tenemos que tener la capacidad de tener sensibilidad, no solo conformarnos con los guarismos económicos, sino tener la capacidad de entender que cuando una persona no tiene trabajo, no tiene un atado a la vida, digamos, no tiene una socialización en su trabajo, no construye bienestar para su familia, tiene problemas de todo tipo, y eso es lo que hay que intentar resolver. Por un lado es con la inversión interna, privada, pública y extranjera, pero por otro lado es construyendo los mercados que de alguna manera empiecen a comprar inteligencia al Uruguay, y por eso el gobierno convocó a la Estrategia Nacional de Desarrollo para pensar que además de lo que exportamos, materia prima, celulosa, madera, ganado, carne, distintos productos de la agricultura, podamos importar, que ya lo hacemos, la industria del software, pero otro tipo de inteligencia, incluyendo la industrial. Apenas hoy quedan 100.000 trabajadores industriales en Uruguay, un país que supo tener varios cientos de miles. Entonces, digamos, probablemente la industria tradicional no vuelva, pero otras industrias tengan lugar en el Uruguay. Bueno, eso es lo que hay que poder pensar. El Uruguay del futuro no requiere de campañas electorales de 5 años. El Uruguay del futuro requiere un tiempo para gobernar y un tiempo para hacer campañas electorales. Nosotros empezamos en campaña electoral, empezamos el gobierno, ya había campaña electoral. No había un día de asumir el gobierno y se le reclamaban cosas a Orsi. Eso no es razonable, no es justo, no es lógico, no le hace bien al país que queremos construir, pero asumimos que no nos podemos distraer en el ruido, sino concretar lo que prometimos a la gente, y eso es lo que venimos a rendir cuenta, ¿no? Es decir, a pesar de todo este ruido, estamos cumpliendo. La seguridad está mejor que en el periodo pasado, pero eso no es una conformidad. Nosotros tenemos que lograr que la gente camine tranquila por las calles. Hay más empleo que en el periodo pasado, pero eso no es una tranquilidad. Mientras haya gente que te pare para decirte que no tiene empleo, no puede haber una tranquilidad. La economía creció un poco menos de lo esperado, pero también pasaron cosas no esperables, ¿no? Como las que le comenté en el plano internacional. Y obviamente estamos trabajando para generar mayor justicia social, y de hecho lo hicimos, colocando el impuesto mínimo global y a las transferencias en el exterior del país. Me refiero a que antes alguien vendía una casa en Rocha y pagaba todos los impuestos, el ITP, el IRPF, pero si la vendía en Nueva York no pagaba nada. Si tenía una casa en Nueva York no pagaba nada. Ahora si la tiene en Rocha, lo tiene en Nueva York, paga lo mismo. Y esto es que quien más tiene, más pague, para efectivamente cumplir con los que menos tienen. O sea, el Frente Amplio está siendo coherente con ser un gobierno progresista de izquierda, pero también sensato. El Frente Amplio nunca hizo de la insensatez una forma de gobierno, más bien hizo de la sensatez, de la correcta lectura de la economía, del desenvolvimiento, de la construcción del crecimiento con justicia social, una forma de vivir. Y eso fue lo que produjo que la educación llegara a casi 5 puntos del PIB. Eso fue lo que permitió que las maestras y maestros duplicaran su salario, Eso fue lo que permitió que el Uruguay transformara su matriz energética. Eso fue lo que permitió que se cambiara la matriz de salud y la salud pasara a ser un derecho, con todas las circunstancias que todavía hay que mejorar, pero es un derecho. Y probablemente la salud, probablemente la salud uruguaya sea la mejor de América Latina. Entonces, todos estos cambios pudieron hacerse porque había un acumulado de conocimiento en la izquierda que lo pudimos llevar adelante. Ahora, en circunstancias
más complejas, de crecimientos menores a lo esperado, de un mundo convulsionado, el Frente Amplio está demostrando que puede gobernar aún en un periodo de restricciones, aún en un periodo de problemas. La oposición más grande, o al menos es lo que parece, de este gobierno está dentro del Frente Amplio. No, puede haber debates dentro del Frente Amplio. El Frente Amplista es una persona autocrítica. Yo creo que es lo mejor que nos puede pasar. Porque en la medida que nosotros mismos vamos notando nuestros propios problemas, los podemos ir corrigiendo. Y además hacemos públicas esas diferencias. Yo no lo veo como un enorme problema. Veo como un enorme problema que si no se distinguiera las cosas que sí estamos haciendo. Que ese es el esfuerzo del Frente Te Escucha y de otras acciones que van a hacer los ministros y los senadores de la República. Me refiero que nosotros tenemos que estar muy cerquita a la gente, de nuestra gente, no solo de los que nos votaron, también de los que nunca nos votaron y capaz que nunca nos votan, pero que tienen muchas cosas para decirle al Frente Amplio. Eso para nosotros ha sido vital. Entonces, digamos, la oposición mayor la tenemos en el herrerismo, que puede ir con el Nokia o con la Espica, que puede convocar 6 ministros en el periodo de recesión de verano, una cosa que nunca había pasado, 9 a comisión. 9. Digamos, eso es show político, es el show de la política. ¿Eso es lo que quiere Uruguay para la política? No. La mayoría sin ningún criterio, sin ton ni son, como decían mi padre. La mayoría simplemente para... Pero es el juego político que, la verdad, ¿eso le llega a cuánto? ¿A un 10% del uruguayo? Yo no tengo idea, a mí no me llega. Porque pero, la verdad, digo, la gente, no como siempre decimos, don José, doña María, allá en el barrio Belvedere, están en otra cosa, digo. Yo por eso le digo que... Pero no deja de ser la idea esta de que al gobierno ni un vaso de agua. Y bueno, pero... entonces, les guste o no, es el gobierno que eligió la gente. Y es lo que yo creo que tienen que entender. Seguro. Y si no lo entienden tendrán que ir a terapia, pero perdieron. Y seguro. Perdieron la elección y quien gobierna es el Frente Amplio. Está claro. Y quien toma decisiones de gobierno es el Frente Amplio. Probablemente no encuentren explicaciones a por qué perdieron, porque cada dirigente blanco que yo escucho tiene una explicación distinta. Algunas toman el atajo y dicen, bueno, es la vicepresidenta Valeria Ripoll, ese fue el atajo. Y otros asumen que hay una parte de la sociedad que no compartió el gobierno de la calle Pou, que no compartió los resultados del gobierno de la calle Pou, que cuestionó el resultado del gobierno de la calle Pou y decidió que era bueno un cambio para Uruguay. Y por algo hubo 100.000 votos de diferencia. Y hubo una diferencia importante. Esa diferencia nosotros pensamos que se va a mantener en la elección que viene, pero para eso hay que trabajar mucho y con la gente. Porque esto no se trata de una campaña, se trata simplemente de un dispositivo de cercanía con la sociedad, que es el mismo que desarrollaba Tabaré con lo que denominó Pueblo a Pueblo, que lo hizo muy lejos de la campaña electoral, o Pepe con la bicicleta circulando el Uruguay. Es decir, el Frente Amplio tiene una riqueza de cercanía y unos antecedentes que le permitió, con mayor método, con mayor trabajo en equipo, integrando a todo el Frente Amplio a la gira, construir el FAT Escucha, pero teníamos una historia de cercanía. Es decir, y esa historia probablemente vengan de otros hombres y mujeres que integraban el Partido Nacional o el Partido Colorado. Me queda clara la historia de cercanía de Herrera con la gente y de Luis Valle con la gente. Nosotros no es que todo lo aprendimos de los manuales de la izquierda uruguaya. También hay una parte de la identidad uruguaya que es de los partidos tradicionales, del Partido Blanco, del Partido Colorado, que ha impregnado el Frente Amplio. Si usted tuvo en una elección 400.000 y en otra 1.000.000, es que entraron decenas y cientos de miles al Frente Amplio pertenecientes a las filas del Partido Colorado y del Partido Nacional, y eso nos impregnó, nos dio conocimiento, nos dio experiencia, nos dio cultura, nos enseñó cada localidad qué demandas tiene, nos permitió tener una amplitud que no teníamos. O sea, el Frente Amplio dejó de ser un testimonio de la izquierda para ser una fuerza política capaz de transformar. Y eso lo pudimos hacer en el 2004. Y a partir de 2004 le cambiamos la vida a buena parte de los uruguayos. Se resolvieron todos los problemas, como dijimos hoy, no. Sí. Pero hoy usted tiene una educación que tiene un presupuesto relativamente adecuado. Hoy tiene maestras que tienen sueldos relativamente adecuados. Deberían ganar más, sí, deberían ganar más, pero ganan el doble de lo que ganaban en 2005, más del doble. Este esfuerzo fue parte de la primera regulación tributaria que hizo el Uruguay, la ley de 2008, que la empezamos a discutir en el año 1999.
Por ello le digo que los cambios profundos a veces requieren de mucho tiempo de debate, porque usted cuando va a aplicar una reforma tributaria de este volumen, tiene que saber que no tenga consecuencias negativas para una parte del pueblo. De hecho, es lo que estamos haciendo ahora con la discusión del 1%, con la discusión del IVA personalizado, con la discusión de si hay que darle o no exoneraciones tributarias a las empresas que se instalan en Uruguay, porque finalmente si una medida nuestra fracasara, en el sentido de que eso quitara empleo, bueno, la solución no sería un discurso muy de izquierda, pero una práctica que no fomentaría lo que es de izquierda, que es la justicia social, el desarrollo de las personas, el presupuesto para la educación, para la salud. Entonces, con mucha sobriedad, pero también con mucha certeza, hay que estudiar los temas. Y a veces lleva años, mucho más de lo que la gente piensa. No tengo más tiempo, es más, estoy pasado de hora. Aníbal, van a recorrer los medios y terminan en La Paloma con una conferencia hoy sobre la hora 18. Efectivamente, la agenda hoy, toda la mañana prensa, a partir de las 13:30 están los intercambios que Fernando decía con las diferentes organizaciones. Sí, van al centro comercial, tienen unas cuantas reuniones. Centro Comercial, Sociedad Agropecuaria de Rocha, Ajupenro, después en La Paloma con la Asociación de Comerciantes y con la pesca, ¿no? Terminando sobre las 19:30 en Casa Bahía, en una asamblea pública con los Frente Amplistas, generando una jornada bien intensa, bien importante. Me parece lo que decía Fernando de lo que tiene que ver con las características de esta gira, ¿no? O sea, en la escucha de siempre, que siempre hay que tener para entender las realidades de cada lugar, los énfasis, las preocupaciones, las propuestas. El programa del Frente Amplio de Gobierno tuvo una gran virtud, que lo construyeron los Frente Amplistas, pero la sociedad en todo el país. Dio pistas de dónde tenían que estar los énfasis. Ahora venimos a dar una devolución de lo que se ha hecho en este año, en ese documento que se le bajará a cada institución. Van a plantear cada institución sus preocupaciones, ¿no? sus dificultades, y en 10, 15 días viene un ministro o una ministra Rocha para trabajar sobre esas preocupaciones que quedaron planteadas en las instancias de intercambio que hoy se generaron, ¿no? Luego del Mundial va a haber otra gira. Hoy se va a 2 localidades, La Paloma y Rocha. Pero como el fútbol es algo que tiene que ver también con las peripecias y la vida de la gente, bueno, ahí paramos y después se retoma para terminar los departamentos que quedan y volver a hacer nuevas ciudades. Fernando, ha sido muy amable. Muchísimas gracias, muy amable como siempre, y gracias por la recepción de siempre. Buena estadía en Rocha. Aníbal, como siempre, gracias. Muchas gracias. Y en cualquier momento lo esperamos por acá. Bueno, usted me avisa y firme como rulo estatua. Acá llegamos en hora. La pausa.